Muy buena tarde, mis queridos hermanitos en Cristo Jesús. Agradecemos a Dios por el gran privilegio que tenemos de estar reunidos nuevamente en torno al estudio de su palabra. Espero y confío en Dios que cada uno de ustedes se encuentran en bendición, con salud, junto a sus seres amados. Vamos a poner esta tarde esta enseñanza delante de la presencia de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos infinitas gracias por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Te rogamos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas y nos ayudes cada nuevo día a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto delante de ti. Rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos da la sabiduría para entender y comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, lo primero que vamos a hacer es a recordar las dos preguntas que estudiamos con la profe Luz Marina. Pregunta número 86 y número 87. La pregunta número 86 nos decía, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Respuesta. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de descanso para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será día de descanso al Señor tu Dios. No harás en él obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el séptimo día reposó. Por tanto bendijo el Señor el día de descanso y lo santificó. La pregunta número 87 nos decía, ¿qué nos enseña el cuarto mandamiento? Respuesta, a santificar el día de descanso. Hoy vamos a estar estudiando la pregunta número 88 y 89. La pregunta número 88 nos dice, ¿cuál día de la semana es el descanso cristiano? Respuesta, el primer día de la semana, el cual se llama domingo, es decir, día del Señor. Teniendo presente que recordamos las preguntas de la profe Luz Marina sobre el día de descanso, hoy la pregunta 88 nos habla sobre ese día de descanso para nosotros, que se llama el día domingo o día del Señor. Veamos qué nos dice Hechos 20, del versículo 7 al 8, en la traducción lenguaje actual. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. En este pasaje de la Biblia hace referencia a que la iglesia se encuentra reunida el día domingo. Pablo predicaba a la iglesia, les enseñaba sobre nuestro Señor Jesucristo, les daba instrucciones. Así como ellos, nosotros también nos reunimos cada domingo para adorar a Dios y recordar la obra de nuestro Señor Jesús a través de la celebración de la Santa Cena, y de la misma forma también somos edificados a través de la palabra de Dios, instruidos, ya que este es el día que Dios estableció para que descansemos de nuestras actividades cotidianas para rendirle culto y adoración a Él. Ahora miremos qué nos dice 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Nuevamente la palabra hace referencia al día de descanso, o también llamado Día del Señor. Y esta vez nos enseña la importancia de adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Debemos tener presente que es Dios quien nos provee, nos prospera y bendice. Por tal motivo, cuando asistimos el día de descanso a la iglesia, debemos llevar nuestras ofrendas. Y no es porque Dios necesite nada de parte de nosotros, pero sí sus siervos, aquellos que nos predican la palabra de Dios. En el caso de nosotros, nuestro pastor, ya que Él es instrumento
el instrumento que Dios usa para predicarnos su palabra, para enseñarnos. Es importante que ustedes, mis niños, desde pequeños sean agradecidos y obedientes a la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios la que nos enseña que debemos adorar a través de nuestras ofrendas. Veamos ahora Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, tengamos presente que el día de descanso, el día domingo, el primer día de la semana, es el día que es llamado el Día del Señor. Y en este día, donde los elegidos de Dios nos reunimos para adorarlo. Y así como el apóstol escuchó una gran voz, nosotros también, cuando nos reunimos, ¿qué escuchamos? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser edificados, enseñados. En este día se nos predica sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo es llamado el Día del Señor. Vamos entonces a mirar ahora la pregunta número 89. ¿Por qué se llama el domingo el Día del Señor? Respuesta: porque en este día Cristo resucitó de los muertos. Veamos qué nos dice Lucas 24, del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas y otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él los habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo somos justificados, y es en honor a nuestro Redentor que nos reunimos el día domingo a través del estudio de la palabra de Dios, dada allí por el siervo de Dios, el pastor. Y ahí recordamos y aprendemos que Cristo fue exaltado en su resurrección, ya que en él no había pecado. Y él mismo había dicho a sus discípulos que resucitaría en el tercer día, pues Cristo es el Hijo de Dios y es quien satisfizo la justicia de Dios. Cristo venció la muerte y él es Señor de vivos y de muertos. Por este mismo motivo, a sus elegidos nos ha dado el privilegio de tener una vida eterna con él. Bueno, mis queridos niños, repasemos lo aprendido. La primera pregunta: ¿cuál día de la semana es el descanso cristiano? Respuesta: el primer día de la semana, el cual se llama domingo, es decir, Día del Señor. Aprendimos que en este día la iglesia se reúne ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios y así ser instruidos y edificados para nuestro crecimiento espiritual. Que en este día, cuando celebramos el sacramento de la Santa Cena, lo hacemos en conmemoración de la redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo. También aprendimos que este día de descanso, al reunirnos en la iglesia para adorar a Dios y agradecer por todas sus bendiciones, preparamos una ofrenda en gratitud por la gran labor que ejerce nuestro pastor, que es el instrumento que Dios usa para enseñarnos su palabra. En la pregunta número 89, que nos dice ¿por qué se llama el domingo el Día del Señor? Respuesta: porque en este día Cristo resucitó de los muertos. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Cristo venció la muerte, ya que en él no se halló pecado. Y Cristo satisfizo la justicia de Dios. Entonces, mis queridos niños, oremos. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te agradecemos de manera especial por tu bendita palabra.
Gracias por ese día de descanso, Señor, en el cual asistimos a la iglesia para ser edificados, instruidos, Señor, y ahí nos recuerdas, Padre, esa obra tan grandiosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, quien venció la muerte, Señor, quien resucitó y está sentado, Señor, a tu diestra, Padre. Gracias, precioso Señor, por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, muy atentos, muy juiciosos con la clase de la profe Isa, con sus instrucciones. Les deseo una feliz y bendecida tarde y les mando un abrazo. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es: ¿cuál día de la semana es el descanso cristiano? ¿Cuál día de la semana es el descanso cristiano? La segunda pregunta es: ¿qué día de la semana llevamos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia? ¿Qué día de la semana llevamos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia? Y la tercera pregunta es: ¿por qué se llama domingo el día del Señor? ¿Por qué se llama domingo el día del Señor? Bueno, niños, esa fue la actividad de hoy. Espero que sigan juiciositos poniendo sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Chao.